¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco, todos los miércoles a las 22, para Resistencia, el área metropolitana, para la ciudad de Villa Ángela, y los domingos en nuestra repetición de las 15:30. Además también usted nos puede encontrar con todo el material que preparamos semanalmente en el canal de YouTube, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, siempre con la denominación de Sin Retórica. Y ya estamos en el mes de marzo, ¿no? Todo seguramente se va a ir acelerando en virtud de que este es el año de las elecciones generales en nuestro país. Se elegirá todo, siempre lo decimos, desde el presidente o presidenta de la nación hasta el último concejal o concejala de la municipalidad más chiquita de la República Argentina, con todo lo que eso significa, con todo lo que eso conlleva, porque seguramente, o por lo menos eso se presume, se dirimirá en las próximas elecciones tal vez sea exagerado decirlo, pero un modelo de país. Tanto se ha probado desde el 83 en adelante con el peronismo, el radicalismo, el PRO, el Juntos por el Cambio, en sus distintas versiones, el liberalismo, el neoliberalismo, el populismo, como algunos lo denominan, pero que en definitiva solamente significó que continúen y se acrecienten los mismos problemas que teníamos en 1983. Parece mentira, pero casi obligatoriamente quienes tenemos la posibilidad de expresarnos en una cámara de televisión, en un programa de radio, tenemos que decir que necesariamente lo expresábamos, ser cuasi pesimistas. Uno quisiera salirse de ese envión, de esa carretera, de esa vía de tránsito en la que parece que todo está mal, en la que nada nos conforma o nada conforma a una sociedad que en este 2023 ve con mucho temor, el mismo que tal vez tenía en la hiperinflación de Raúl Alfonsín, como ese flagelo no pudo nunca ser remediado absolutamente. Hubo amagos, hubo atisbos, como en los años del primer gobierno de Carlos Menem, del gobierno presidencial, decíamos, ¿no? Pero que posteriormente desbarrancó. Ningún gobierno ha podido domarlo definitivamente, aunque en la retórica de las campañas siempre se dice, vamos por esto, vamos por lo otro. Algunos aspectos se consiguen, otros no tanto. Lo cierto es que ese, junto con la seguridad, tal vez sean los problemas más acuciantes de la población en su conjunto, en general, aunque golpea lo de la inflación muchísimo más a los sectores más postergados. Y esto es de perogrullo decirlo, pero es así. Acá en la ciudad de Resistencia también obviamente se elegirá el jefe comunal y en ese sentido el actual intendente Gustavo Martínez, quien dijo que se postulará a la gobernación de la provincia del Chaco, hizo la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal con una impronta muy específica y muy especial, muy dirigida, muy focalizada a solucionar el problema de los piquetes, de los cortes de tránsito por una parte, y también el tema del tránsito. Sabemos que son esos dos aspectos los que afligen, el primero de ellos con muchísimo mayor fuerza al centro de la ciudad de Resistencia, y el tránsito a nivel general. Además también en este último tema se conocieron las multas, o el monto, mejor dicho, de las multas que se aplicarán a aquellos que transgredan diferentes normas. Vamos a leerlos mientras vemos algunas imágenes de la ciudad. Por alcoholemia positiva, 477.000 pesos de multa, al igual que semáforo en luz roja. Disputar carreras o picadas es el tema de la conducción peligrosa, también con ese mismo monto.
El semáforo en luz roja, decíamos, 715.000 pesos, 120.000 para escape antirreglamentario, caño de escape, por ruidos molestos 477.000, falta de licencia 72.000, falta de cédula 24, al igual que falta de seguro, falta de casco 60 litros de nafta, que es un valor de 14.300 pesos, y 24.000 para el no uso del cinturón de seguridad. Desconocemos si existe otro listado al que nosotros no tuvimos acceso, pero vemos que aquí no figura, por ejemplo, la transgresión de circular en motocicleta de noche sin las luces. Quienes lo hacen, los y las conductoras, son potenciales asesinos. Lo decimos así, sin medias tintas, sin retórica. Creemos que son potenciales asesinos porque en las calles de Resistencia no se los ve, directamente no se los ve, y pueden ser atropellados por otros automóviles o tomar desprevenidamente algunos peatones, inclusive aquellos que transitan por las sendas peatonales correspondientes. No vimos en el listado, pero creemos que sería muy importante poder incluir, y ojalá que todas estas multas no queden ahí en la buena intención, en la posibilidad de que asuste y la sociedad, nosotros, tengamos miedo y cumplamos las normas, cumplamos las reglas. El tránsito es uno de los aspectos que, por milagro, diríamos, y ya lo dijimos en su momento, no produce más muertos en la capital de la provincia del Chaco, aun cuando los accidentes y su secuela de atención sanitaria en el hospital o en centros médicos es muy pero muy alta, tal vez la de mayor incidencia en los fines de semana fundamentalmente. Ojalá que, y nos acordamos, tampoco vemos, no decimos que no esté en las infracciones el tema del uso del teléfono celular mientras se conduce. Otro aspecto que también consideramos convierte en potenciales asesinos al volante a quienes lo realizan, y se los puede ver en cualquier lugar, en áreas céntricas, en calles más alejadas del centro, pero creemos que junto con el tema de la no utilización de luces en las motocicletas son dos de los aspectos que hay que tener en cuenta. Y ojalá, reiteramos, que se apliquen las multas. Y no tenemos temor de decir que algunos sectores indiquen no, pero la mano dura no lleva a ningún tipo de resultados positivos, o por lo menos eso así está comprobado. Tampoco lleva a ningún resultado positivo a no hacer nada. Y el otro aspecto que también el intendente Gustavo Martínez habló con mucho énfasis, con mucha convicción, poniéndose en contra a un gran sector de la sociedad, pero a favor a otro, especialmente de la capital de la provincia, es el tema de los piquetes. La mayoría de la población está, ya lo dijimos alguna vez, está cansado, está repodrido de permanentemente tener que lidiar con un problema que, al parecer, las mismas autoridades no encuentran la fórmula o las alternativas para darle solución. Siempre hay aspectos teóricos que se dicen, que se muestran, que se expresan, inclusive con algún aditamento ideológico, pero lo cierto es que el ladrón no aparece. Todos somos culpables, al parecer, y no todos somos culpables, porque hay muchos ciudadanos y ciudadanas que cumplen las normas, que cumplen las reglas, aun cuando no les guste. A pesar que ya está harto dicho, ¿no?, que no se puede vivir en una sociedad selvática donde reine el poder del garrote más grande, o del garrote más poderoso, o del garrotazo más fuerte. Hay un contrato social que cumplir, y hoy, en muchos aspectos, está roto. Y creemos, aún a pesar de que algunos digan autoritarismo y demás, que
debe volverse a la cultura de cumplir con la norma, de cumplir con la ley. Para algo existe, porque en función de argumentos que muchas veces son razonables, se transgreden permanentemente los derechos de la mayoría de los ciudadanos. En la apertura de la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Resistencia, el intendente Gustavo Martínez decía lo siguiente. Después de casi 4 décadas, casi 40 años de una de las 23 capitales de la Argentina, la ciudad de Resistencia, cortamos la mafia sindical y la utilización del Estado municipal para un interés exclusivamente sectorial y particular. Otro gran problema, los piquetes, que se volvieron una fotografía cotidiana en Resistencia, que de una vez por todas esta gestión decidió protagonizar en esta situación. Cada día vecinos que se volvieron más dependientes de un plan social para subsistir como rehenes de referentes sociales y políticos de turno, obligados a cortar calles, pero más rehenes del Estado que de los referentes. Se utiliza esta metodología de manera muy particular para ejercer presión sistemática todos los días. Y esta municipalidad lo denuncia de la misma forma, diariamente y en forma sistémica en el ámbito que corresponde, que es el Poder Judicial de la provincia del Chaco. Solicitamos en cada denuncia que se liberen las calles de la ciudad y que permita que los vecinos lleguen a sus trabajos, a los centros sanitarios, a hacer las compras, a ver a su familia, sin hacer los malabares que hay que hacer cotidianamente para moverse en la ciudad. Podemos consultar en los juzgados y en las fiscalías de las penales de la ciudad de Resistencia cómo desde hace meses se acumulan denuncias perfectamente establecidas en el ámbito del Poder Judicial. Todavía falta la decisión política. Hay que hacer cumplir la ley. Esto sigue sin avanzar, pero no nos vamos a detener. Vamos a levantar la voz en nombre de la ciudad de Resistencia las veces que tengamos que pedir que se reconozcan las necesidades, pero que se respeten los derechos de todos los resistencianos. Aquí también quiero ser claro en este punto. Sabemos que representamos a la ciudad de Resistencia como gobierno, todos, el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial. Pero la decisión de liberar las calles y que se cumpla el derecho libremente de circular de todos los vecinos de Resistencia la debe tomar el gobierno provincial y la justicia provincial. Hay que avanzar en este sentido. Esperamos que este 2023 sea el año que se corran los intereses y las especulaciones políticas y sectoriales y se resuelva este calvario que viven todos los resistencianos. Y nos olvidábamos también algo que mencionó Gustavo Martínez en el inicio de ese discurso, como lo es el de lo que él denomina la mafia sindical, asegurando que se terminó en la municipalidad de Resistencia. Acordémonos, como lo dijimos en el comienzo, que en las próximas elecciones, con paso o sin paso, el Frente de Todos irá seguramente con la postulación a la gobernación de la provincia del actual titular del Ejecutivo, Jorge Milton Capitanich. Martínez dijo que irá con su fuerza política, con el SER, por fuera del Partido Justicialista, y que para ello está haciendo campaña desde hace ya bastante tiempo en todo el interior provincial. Y no solamente los movimientos comienzan a darse con mayor vehemencia en el Partido Justicialista y en los partidos aliados, en las fuerzas políticas aliadas, sino también en la Unión Cívica Radical, que tiene lo suyo en cuanto a internas y en cuanto
a la forma en que se elegirán a los candidatos que irán por la posibilidad de acceder a las intendencias, a la gobernación, obviamente, y a la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Pasemos a otro tema, como lo es siempre dentro del aspecto político, ¿no? El de la comunicación política. Y queremos hacer referencia a esto porque es un tema que nos apasiona, es un tema que hemos leído, hemos estudiado al respecto y que al parecer, como sucede con muchísimos otros oficios y muchas otras profesiones, la mayoría de quienes no saben nada de una temática se convierten en especialistas a través de los medios de comunicación de los mismos. Y es algo casi aceptado, ¿no? Todos se convierten no solamente en técnicos de fútbol, sino también en su momento, ya sea en abogados, en arquitectos, en expertos en seguridad y muchos en expertos en comunicación, porque, no sé, es algo, siempre lo decimos, un oficio, una actividad para la que, por lo menos aquí en la zona del norte argentino, no se requiere para el ejercicio de la comunicación social, algún título en especial, sino que en las radios, ¿no? En muchos canales inclusive, se tiene el dinero necesario, se compra el espacio y se lo hace. Pero en cuanto a la comunicación política, en este caso nos queremos referir a un aspecto que se está dando a nivel nacional y está referido a la televisión. Un medio de comunicación que siempre se dijo, desde su aparición, tiene una gran influencia en la población. Fundamentalmente en los años 50, recordemos, se inauguró en el 52 en nuestro país, en los años 60 y 70, gran influencia, decíamos, en el punto de vista, en el parecer, en la creación de pensamiento o modificación del mismo en la audiencia. Algo que en muchos centros de estudio de todo el mundo se estudió, se analizó y se lo sigue haciendo. Uno de los programas emblemáticos de la televisión argentina en cuanto a opinión política fue Tiempo Nuevo de Bernardo Neustadt con Mariano Grondona, que durante muchos años acaparó la atención de los televidentes argentinos. Se paraba el país muchas veces para ver a Neustadt y a Grondona. Posteriormente en el tiempo, pero mucho más acá, ya más cercano a estos días, se dio en la televisión pública la aparición del programa 678 con un claro mensaje de oposición a los que en ese momento eran oposición en la Argentina. Un programa un programa kirchnerista, como se lo denominó, y que tuvo también participación en la denominada grieta. Estaban los anti-678 y los que lo apoyaban. Estos últimos diciendo que era la única manera que tenía de enfrentarse al gran aparato comunicacional de los medios hegemónicos en nuestro país. Otro aspecto, otro ítem que también, no digamos hoy porque no nos alcanzará el tiempo, pero en otro momento lo vamos a desarrollar más en profundidad. También, y todavía en vigencia, está el programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos, el PPT, que se dijo que al contrario de 678 era contra o anti-peronista o anti-kirchnerista, más específicamente. Y en los últimos días, en C5N en Buenos Aires, se estrenó también PPT, pero en este caso Peronismo para Todos, conducido por el ex Midachi Daddy Brieva, y se le acusó de plagio por el título. Pero recordemos que el de Lanata, Periodismo para Todos, Lanata lo tomó, su producción por lo menos lo tomó de otro programa de televisión que era pensado para televisión, PPT, que se dio en su momento como afín al gobierno nacional. Pensamos, basado en muchos aspectos teóricos, que aquellos que sostienen que los programas de televisión o los medios de comunicación tienen el poder absoluto de no solamente fijar pensamiento en la población, sino también de modificarlo,
no es tanto así. No tiene esa entronización de un Dios que se mete en la cabeza de las personas, en el alma, en sus mentes, y puede manejarlos como Pavlov a sus perros. Quienes sostienen que sí tienen ese poder, creemos que de alguna manera están subestimando la inteligencia de las personas, porque piensan que no tienen sentido crítico, no tienen análisis propio de todo aquello que reciben, fundamentalmente en estos tiempos en los cuales los medios de comunicación ya no son únicamente los tradicionales, sino que están las redes sociales que influyen y muchísimo. Pensamos que tanto, por ejemplo, el programa de La Nata o el programa ahora de Daddy Brieva son endogámicos, se hablan a sí mismos, hablan a los convencidos, hablan a quienes ya creen y sostienen y apoyan lo que se dice ahí, pero fuera de esos sectores, fuera de esos núcleos, no obtienen un solo voto conquistándolos con lo que dicen, sino que es una ratificación de aquello que ya tienen seguro. Y pensamos que tal vez sea una manera ya un tanto vieja, un tanto arcaica de querer hacer comunicación política, sobre todo cuando usted lo comprobará hoy a través de TikTok, de Instagram, aparece gran cantidad de mensajes, en la mayoría contrarias al gobierno de Alberto Fernández, contrarias al kirchnerismo. Hay muchísimo material que no sabemos de dónde aparece, pero están ahí a través de los algoritmos, material de El Salvador, con todo lo que se está haciendo en contra de la violencia contra el narcotráfico en aquel país. La comunicación política es de expertos o está pensada por quienes muchas veces no lo demuestran, pero tienen esa capacidad de lograr la síntesis en el mensaje que van dirigiendo a la población. Y también, en algún momento, en la Argentina, aunque no es un tema que esté en la prioridad de la agenda ni de los gobiernos ni de la sociedad, se tendrá que pensar qué hacer con los medios públicos de la Argentina. Y cuando hablamos de medios públicos estamos hablando de la agencia Telam, de Canal 7 de Buenos Aires y de Radio Nacional, que tiene 50 emisoras en todo el país. Está dicho, está escrito, está normado qué es lo que se debe hacer, pero la realidad demuestra que generalmente esos medios, en la mayoría de los casos, salvo muy pero muy honrosas excepciones, se convierten en órganos de prensa del gobierno de turno, y muchas veces inclusive se utiliza para hacer campaña en contra de aquellos adversarios internos de una misma fuerza política. No hablemos ya de la oposición. Creemos un gran tema, o por lo menos a nosotros nos interesa mucho, y prometemos indagar, explorar y poder ponerlo por lo menos en el debate aquí en nuestro programa de Sin Retórica. Y antes del cierre de este primer bloque, dio también mucho que hablar la fotografía de Lionel Messi y el Dibu Martínez con Mauricio Macri. Se armó la de San Quintín, como se decía antes, ¿no? Porque muchos creen que una fotografía con Messi, en este caso por parte de Macri, le dará más votos a Macri, le dará más apoyo, y un sector, el más duro, el de paladar negro del kirchnerismo, saltó diciendo no, porque Lionel Messi, no, porque el Dibu Martínez, no saben lo que están haciendo, etcétera, etcétera, y hasta el mismo presidente se refirió a esa fotografía. Consideramos, en base a la teoría y a la experiencia, que si se cree que una foto, en este caso con Mauricio Macri, que todavía no es candidato, podrá modificar el pensamiento de las personas o de la mayoría de las personas, creemos que se está equivocado o equivocada.
final de esta primera parte de Sin Retórica. Una pausa y continuamos con todo lo que hemos preparado para esta edición.